Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga. Les saluda a su hermano en Cristo, Leivis Camacaro. Hoy, domingo 31 de enero, estamos listos para estudiar la lección Condenación sobre las Naciones correspondiente al día de hoy. Pero la semana estaremos estudiando Jugar a ser Dios. Un tema muy interesante. Bienvenidos, esto es Pan de Vida. Pero quisiera iniciar con estas palabras motivadoras. El orgullo te lleva a creer que eres autosuficiente, pero la humildad te recuerda que Dios es más que suficiente. Quisiera preguntar algunas cosas. ¿Te gusta condenar a las personas por no ser como tú? ¿Te gusta la vanagloria? ¿Te gusta juzgar a los demás? ¿Eres orgulloso? Bueno, el texto para memorizar de toda la semana lo conseguimos en Isaías, capítulo 25, versículo 9, que dice: Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esta semana analizaremos el origen del orgullo y la altivez, los dos verdaderos pecados originales. Muchos dicen: ay, me siento muy orgulloso de mi hijo. Recuerda, el orgullo no es una virtud, es un defecto y es el primer pecado cometido. Ahora, en el día de hoy nos envían a estudiar Isaías capítulo 13, todo el capítulo 13. Pero en el versículo número 1 dice: profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Y en el 6 dice: aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. O sea, nos habla de las diferentes condenaciones que habrán sobre las naciones. Son predicciones de juicio contra varias naciones. Ahora, nos pregunta: ¿por qué la profecía contra las naciones comienza con Babilonia? Porque Babilonia llegó a ser el imperio más rico y potente de los tiempos. Esa era la cabeza de oro de la estatua de la profecía, ¿te acuerdas? Bueno, así que Babilonia, aunque el pueblo de Dios, cuando estaba esclavo allá en Egipto, Egipto era el imperio, pero ya cuando él los saca, ya es un pueblo, es su pueblo de él, y ahí comienzan las profecías con la estatua, y Babilonia representa la cabeza de oro. Dotada de un rico y antiguo legado cultural, religioso y político, Babilonia surgió después mmm, como la superpotencia que conquistó y exiló a Judá, ¿sí? Pero desde las perspectivas humanas de la época de Isaías, no se podía deducir fácilmente que Babilonia amenazaría al pueblo de Dios. Durante gran parte del ministerio de Isaías, Asiria dominó a Babilonia. Ahora, dice al final: con el tiempo, Babilonia se convirtió en la gran superpotencia de la región, el poder que destruiría el reino de Judá, una superpotencia. Ahora, viene una serie de preguntas que vamos a tomar en cuenta. Isaías 13, fuerte es el lenguaje. Y pregunta: ¿por qué un Dios amoroso hace estas cosas o permite que suceda? Bueno, Dios permite que nosotros podamos entender por nuestra propia testarudez. Él lo permite. Indudablemente habrán inocentes que también sufrirán. Claro que sí, habrá mucha gente inocente. Ahora también pregunta: ¿cómo entendemos este accionar de Dios? Lo entendemos como su voluntad. Dios permite todo eso. ¿Sí? ¿Qué debería decirnos estos textos y todos los textos de la Biblia que habla sobre la ira de Dios contra el pecado y el mal, acerca de la naturaleza atroz del pecado y el mal? Bueno, Dios no quiere que nosotros estemos sumidos en el pecado. Él no le gusta el pecado porque Él es santo, Él está apartado y quiere que nosotros estemos apartados. Por eso el Señor se aira con esas abominaciones del pueblo, y más en estos últimos tiempos. El simple hecho de que
un Dios de amor responda de esta manera y pregunta, ¿no es evidencia suficiente para mostrar cuán malo es el pecado? Óigame, el pecado no tanto es lo malo, sino lo que nos lleva a la muerte, recuerda, porque la paga del pecado es la muerte, o sea, que es terriblemente malo, porque el originador del pecado es Satanás y Satanás lo que quiere es acabar con la humanidad. Tenemos que recordar que Jesús, el que pronuncia estas advertencias a través de Isaías, el mismo Jesús que perdonó, sanó, prometió y amonestó a los pecadores para que se arrepientan en el ámbito personal. Pregunta, ¿cómo has llegado a comprender este aspecto del carácter amoroso de Dios? Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con eso lo resumimos. También hazte una pregunta. ¿Podría esta ira realmente originarse en su amor? No. El Señor dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta, pero lo que pasa es que nosotros nos apartamos del amor de Dios y esas consecuencias son de nuestros errores. Jesús, al cargar los pecados del mundo, sufrió más que cualquier otra persona, incluso más que los inocentes que sufrieron a causa de los pecados de la nación. Y por último preguntamos, ¿cómo ayuda el sufrimiento de Cristo en la cruz a responder estas preguntas difíciles? Porque el Señor vino a demostrarnos que nos amaba, por eso murió en la cruz del Calvario, porque esa condenación que viene para las naciones no caerá sobre ti ni sobre mí si nosotros creemos en Él, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos seamos salvos. Así que mi oración este día debe ser, Señor, permite que yo pueda reaccionar a tiempo y yo pueda estar en ese grupo que vas a ser levantado por los ángeles cuando usted venga en su segunda venida. Quiero ir a morar en el cielo, Señor. Perdona mis pecados. Recuerda, el Señor no quiere que tú te pierdas, pero la decisión la tienes tú hoy. Así que decídete. Que Dios te bendiga.